Armando, me da mucho gusto saludarte en la línea telefónica de Noticias MBS. ¿Cómo estás? Luis, como siempre, un honor estar contigo, con todo el auditorio. Muy buenas tardes. Oye, ¿cómo cambia el panorama de Guerrero luego de la solicitud de licencia de Ángel Aguirre, del gobernador? Bueno, como tú lo comentaste, Guerrero tiene una problemática profunda, una dinámica de marginación pues histórica de décadas, que es parte, digamos, de lo que ocurrió recientemente, la infiltración del crimen organizado, la debilidad institucional, la simbiosis entre las autoridades municipales y los que participan en las actividades ilícitas, pues es parte de eso, de su marginación también, es parte de la problemática profunda que hoy se puso a la luz pública en el caso de Iguala y Ayotzinapa, y que hoy pues hay que ponerle ojo clínico en cómo resolverla. Sin duda alguna, pues la licencia del gobernador ayuda en una distensión frente a un escenario que se venía incrementando en términos de ingobernabilidad. La renuncia ayuda, sin duda alguna, abre oportunidades precisamente para que haya esta distensión. Sin embargo, el problema pues es un problema que permanece en el fondo y que hoy pues tiene que representar, yo creo que representa un problema del Estado mexicano, y que con esa dimensión, con esa intención, con esa claridad hay que atender. Ayuda, te resumiría, ayuda para generar condiciones de diálogo, de distensión, pero no resuelve el problema de fondo, y en eso tiene mucho que ver las decisiones que se tomen. ¿Quién debe de sustituir al gobernador? Perdón, cuando termino. ¿Quién debe de sustituir al gobernador? ¿Y cuál es el horizonte, no solamente de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, con el que el Estado mexicano tiene que volver a pensar a la entidad? Hay quienes, y te digo uno de ellos, el caso, por ejemplo, de René Bejarano, también de tu partido, hay quienes están pidiendo otras cabezas, otros puestos. Hay quien habla de que sería necesaria también la renuncia del procurador Murillo Karam. ¿Qué opinión te merece esto, Armando? Mira, yo creo que el problema de Guerrero hay que verlo en una dimensión de la crisis que tiene el Estado mexicano, que se identifica en el caso de Iguala, que tiene muchos municipios en el caso de Guerrero que tiene esta problemática, pero que también los tiene Michoacán, que también los tenía Tamaulipas. Es decir, es un problema de la forma en la que están funcionando los tres órdenes de gobierno. Y me parece que en esa dimensión, como hay que analizar parte por parte, el seguimiento de la investigación. ¿Qué fue lo que pasó en Iguala? ¿Quiénes estuvieron coludidos? Pero no solamente quienes tomaron decisiones y quienes llevaron a cabo estos crímenes que hoy tienen pues al país entero indignado. ¿Quiénes tuvieron omisión? Fueron entidades del gobierno federal, estatal solamente, y entonces es solamente el responsable por omisión Ángel Aguirre, o hay otras áreas del gobierno federal que también por omisión hayan generado que esta situación prevalezca. Me parece que eso es la parte puntual en la que hay que darle seguimiento. No quisiera yo caer en una cuestión que parezca un debate político, porque creo que lo que hay que evitar en este contexto es un debate político, porque nos va a nublar el diagnóstico, pero sí decir quién omitió, por ejemplo, qué información de inteligencia se tenía que al omitirse no permitió tomar decisiones preventivas para evitar que José Luis Abarca se mantuviera en el cargo, aun cuando se tuviera tenido información de que estaba ligado al crimen organizado. Me parece que es una hipótesis válida en ese momento. Oye, Armando, la salida de Ángel Aguirre fue la opción por la buena ante la inminente declaratoria que ya se veía por desaparición de poderes en el Senado de la República. Es decir, Ángel Aguirre era insostenible, era mejor que se fuera por la buena, porque si no iba a terminar por irse por la mala, pues. Pues mira, yo creo que lo que ocurrió en Iguala el miércoles pasado fue una muestra clave del deterioro de gobernabilidad que se vino incrementando desde los hechos de septiembre pasado en Iguala. Es decir, primero pues una condición específicamente identificada en Iguala, la deficiencia en que aparecieran y que aparezcan hasta la fecha los 43 jóvenes que se encuentran desaparecidos, la movilización que empezó a incrementarse, la indignación, el activismo, no solamente en Guerrero, sino en el país, y todo esto, digamos, pues fue, en el caso de Iguala, te pongo el ejemplo, 2,000, 3,000 personas marchando, normalistas, maestros, gente de la sociedad civil, obviamente
compartiendo la indignación, la molestia, el reclamo de que aparezcan los 43 jóvenes, pero al mismo tiempo la aparición de actores de distinta naturaleza que, por lo menos la información con la que yo cuento, aprovecharon esta movilización para quemar el Palacio Municipal, para caer en actos de vandalismo en comercios. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues la autoridad se empezó a ver atrapada en su incapacidad de distinguir de manera legítima en su discurso y en su interacción con la sociedad a quienes estaban aprovechando este río revuelto pues para llevar agua a su molino en lo político o, te repito, para hacer actividades como el saqueo de comercios. Entonces, esto venía en una lógica de incrementarse, y creo que la decisión que toma el gobernador Ángel Aguirre pues ayuda en este momento a evitar, digamos, esa dinámica que nos lleva o que nos llevaba a la anarquía. ¿Está resuelta? Tampoco hay que decir que está resuelta porque sería equivocado. Tiene mucho que ver con la capacidad de convocatoria que tenga el gobernador o gobernadora sustituto. Tendrá mucho que ver con la capacidad y la confianza que le represente a los ciudadanos y a las ciudadanas de Guerrero. Yo por eso he insistido que tiene que ser una persona que dé confianza con un alto perfil ciudadano y obviamente con fuerza y capacidad pues de convocar a Guerrero a la distensión en la que nos encontramos. Se habla de la secretaria de Desarrollo Social en Guerrero como la posible sustituta, ¿coincides? Bueno, es una opción que está sobre la mesa. Me parece que lo que está ocurriendo ahorita en la Cámara de Diputados, pero que no es solamente ese contexto en el que hay que analizarlo, el problema es más de país, es un problema de Estado, es un problema de conciliación, pues me parece que están surgiendo nombres y distintas personalidades. La idea es encontrar al hombre o a la mujer idónea que lo que nos permitan sea esa distensión y que nos den una gran claridad de que sea una visión ciudadana la que impere en la decisión. Yo quiero subrayar eso, porque lo que ocurrió después de los hechos de Iguala es un enorme descrédito y deterioro de la clase política. Entonces, pensar que la solución es una solución partidista o una solución en la que parezca que las fuerzas políticas solamente se están mirando al ombligo, a su propio interés, pues va a tener no solamente un enorme rechazo de parte de la ciudadanía, va a parecer un acuerdo o un cochupo entre actores políticos y va a generar más descrédito, va a generar más desconfianza y es posible que se caiga nuevamente en lo que se quiere impedir, ingobernabilidad, anarquía y obviamente una movilización social que no se pueda parar. Es una situación similar a la que pasó en Michoacán, Armando. La podríamos leer de esa manera. El gobernador en Michoacán termina por irse, es rebasado ante todo lo que está sucediendo y bueno, pues se pone a un gobernador sustituto. Algo similar está pasando en Guerrero. Se podría leer con la misma óptica, con el mismo lente. Pues mira, yo creo que aun cuando el problema sustantivo es similar, ocurre esto por la penetración del crimen, ocurre esto por la corrupción, ocurre esto por el descrédito de la clase política, pues estamos hablando también de un estado que es gobernado por otro partido, en este caso por el mío, que es el PRD, ocurre en un contexto pues de un estado a comparación de Michoacán que tiene una historia, digamos, de movilización social mucho más contundente, mucho más fuerte, mucho más dura, y me parece que en ese sentido hay que ponerle mucho más ojo clínico. La problemática de un estado como el de Guerrero pues es de una herencia histórica de conflictividad y movilización social que hay que estar atentos. Ahí surgieron voces después de este conflicto reinstalándose en el activismo presencial de grupos armados, del FPR, del ERPI. Se mantiene un contexto de autodefensas instaladas en varios municipios por desconfianza respecto a las autoridades de seguridad. La marginación de la que tú hablabas pues es radicalmente mucho más profunda que la que se tiene en el estado de Michoacán. Me parece que Guerrero representa un reto mayúsculo mayor en el que ojalá que se aprendan lecciones de lo bueno o lo malo que haya ocurrido en Michoacán, obviamente evitar errores, pero sobre todo verlo con más profundidad, especialmente atender el corto plazo, que es volverle a dar normabilidad, claridad de solución, primero de los 43 desaparecidos. La investigación es lo más importante y sigue siendo el foco, yo creo que de atención, de preocupación, de indignación, de que los familiares tengan una respuesta de donde están sus jóvenes, pero en el mediano y largo plazo es cómo cualquier decisión que se tome en este momento
puede sentar las bases, puede sembrar condiciones para que Guerrero cambie su fisonomía económica, su fisonomía social y obviamente tenga una dinámica política que nos permita no solo estabilidad, sino una capacidad de desarrollo que está impedido durante tantas décadas. Armando, conoces Guerrero como pocas personas en este país, conoces distintas zonas en el estado y también a distintas personas en el estado. Por eso quiero hacerte esta pregunta. Uno, ¿cómo conociste a José Luis Abarca? Y la otra, ¿puede haber otros similares a José Luis Abarca en el estado? Bueno, yo en su momento lo dije en reiteradas ocasiones, en todo ese río revuelto, claro. Hubo quien con mucha mezquindad quiso claro. meter jiribillas. José Luis Abarca fue una desafortunada decisión de mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, quien digamos fue incorporado como candidato independiente, aunque después se incorporó al PRD, y que llegó a hacer campaña. A mí me tocó hacer campaña con él en el 2012, obviamente igual es un lugar importante, es la tercera ciudad más grande de la entidad, es el corazón económico y social de la región norte y tiene injerencia en la parte de la Tierra Caliente. Me tocó hacer campaña en ese momento con él como candidato y pues la verdad es que la relación institucional que yo tuve con él ya como senador pues fue muy poca. La verdad es que no tuve muchas etapas de interacción con él. Las que pude llegar a tener fueron en su carácter de presidente municipal. Y ante la segunda pregunta, yo lo que te puedo decir con toda claridad, yo creo que hoy lo que más se requiere es no solamente elucubrar si existen otras autoridades que pudieran estar involucradas. A mí me parece que en ese momento la necesidad imperativa, y por lo menos es lo que hemos buscado hacer, lo que yo he escuchado de parte de Carlos Navarrete, el presidente nacional del PRD, es indispensable que se revisen a los 81 presidentes municipales. Yo empiezo obviamente por los de mi partido para que se revise toda la naturaleza y todo el tipo de vínculos y relaciones que puedan tener, pero me parece que estamos obligados a revisar a los 81 autoridades, y esto solamente como un precedente, Luis, de lo que se tiene que hacer. Se tiene que llevar a cabo una revisión contundente con la participación de la Procuraduría Estatal, la Procuraduría General de la República, el CISEN, la información que pueda tener la Secretaría de Gobernación o el Ejército, la Marina, respecto a cualquiera que quiera aspire a ser precandidato o precandidata. Empiezo por el Partido de la Revolución Democrática sin duda, pero de cualquier aspirante en el próximo proceso electoral, que será seguramente la elección en 7 meses, me parece que estamos obligados a hacer algo que se dejó de hacer no solamente en Guerrero, sino que no se ha hecho en el país. Revisar con inteligencia, con información estratégica, con investigación de fondo, quiénes son los que hoy aspiran como precandidatos o precandidatas a cargos de elección popular, porque si no, pues este tipo de caso que hoy es Iguala puede volver a repetirse con los catastróficos y terribles efectos para la sociedad. Senador Armando Ríos Peter. Armando, gracias por tomarme la llamada telefónica y si me permite seguimos en comunicación. Te agradezco, Luis, te mando un fuerte abrazo. Saludos. Va de vuelta, Armando, gracias.